Me da mucho gusto volver a encontrarnos y poder saludarles, agradeciendo a Dios el privilegio de estar vivos y de poder disfrutar de sus bendiciones. Hoy que estamos en este miércoles de estudio bíblico, seguimos hablando del tema fortaleciendo nuestra fe. Y quiero invitarles para hacer una oración y pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestros corazones en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos con libertad al trono de tu gracia para adorarte, para bendecir tu nombre, tributarte nuestra adoración y poner en tus manos el estudio de tu palabra de esta noche. Yo te ruego en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, que pongas la palabra oportuna en mis labios y que esta palabra trascienda a Dios y que cada uno de los oyentes en esta noche reciban esa fortaleza de parte tuya que solamente tu palabra lo puede hacer. En el nombre de Jesús te ruego que tu Santo Espíritu venga y tome el control de todo, nos dirija y te glorifiques en todo. Padre Celestial, te ruego de una vez que comiences a obrar ese milagro que alguien ya lo está esperando y que solamente tú lo puedes hacer. Recibe tú la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El propósito de este estudio, fortaleciendo nuestra fe, es que tenemos esa grande necesidad en nuestras vidas de que en los momentos críticos, cuando enfrentamos situaciones adversas y que muchas veces desde el punto de vista humano no sabemos qué hacer, es cuando necesitamos que nuestra fe nos mantenga firmes creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra y sostenidos en sus manos sabiendo que Él no nos va a dejar. Estoy seguro que la mano de Dios va a obrar en nuestras vidas. A lo largo de estas ya 15 semanas hablándoles de este tema, hemos platicado mucho sobre lo que es fe. Aunque Hebreos 11:1 lo define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, yo he enseñado que básicamente fe es creerle a Dios. Y cuando nosotros decimos que le creemos a Dios, es porque estamos creyéndole a su palabra. Entonces su palabra la debemos de conocer, la debemos de estudiar, la debemos de escudriñar y la debemos meditar. Y esta palabra que yo comparto con ustedes debe de ser el alimento diario en nuestras vidas para que nuestro espíritu se fortalezca y para que la convicción que hay en nuestro ser interior de que Dios es el que va a hacer ese milagro se cumpla en nosotros. La semana pasada estuvimos analizando uno de los milagros que les comentaba yo que desde mi punto de vista muy personal yo lo consideraría el milagro más espectacular que realizara Jesús durante su ministerio terrenal. Y llama la atención que este milagro de la multiplicación de los panes y los peces lo narran los 4 evangelios. Y en este milagro, en el proceso de ese milagro, vimos que tanto Felipe como Andrés, siendo discípulos de Jesús, lamentablemente su naturaleza humana de cada uno de ellos estuvo por encima de su fe. Es por eso que respondieron de esa manera al Señor, pero a pesar de esto, el Maestro realizó este milagro sobrenatural del que sin duda todos fueron testigos. Incluso se acordarán ustedes que dice la palabra de Dios que comieron todos hasta quedar satisfechos y después de eso sobraron 12 canastas de pan. Y si había más o menos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, entonces calculamos que había entre 15 y 20,000
personas más o menos. Entonces por eso para mí, digo yo, he dicho muchas veces, es un milagro espectacular, grandioso, donde el poder del Señor se manifestó. Y me llama la atención la expresión de Andrés. ¿Para qué sirve esto? Porque él humanamente está pensando, este es el alimento para una persona, pero no para tantos miles. Y por eso me detenía a reflexionar con ustedes y decirles que Dios puede usar lo poco o lo mucho. Porque después de todo, lo que cuenta delante de Dios es si le creemos o no le creemos a Él. Nuestra fe. Y cuando hay convicción de lo que nosotros creemos, Dios cumple su palabra. Entonces podemos comprobar que cuando el Señor va a manifestar su poder haciendo un milagro, Él no requiere de mucho. Él solo desea principalmente que le creamos y que estemos dispuestos a dar lo que Él nos pide, que por lo general es nuestra convicción o nuestra disposición para creerle y para esperar de Él lo que Él quiera. A veces nosotros nos asustamos de que pensamos que el Señor nos va a pedir algo muy complicado y muy difícil. Pero ¿sabe una cosa? El Señor sabe lo que tenemos y a veces lo único que Él quiere que nosotros aportemos es que le creamos. Es todo. No pide más. Ahora, cada milagro realizado de parte del Señor y en la palabra de Dios que hemos estado analizando semana tras semana, yo creo que de alguna manera, me imagino que le ha ayudado a usted en su fe y en la mía también, porque en cada milagro hemos podido observar que hay una gran diversidad en las personas, en su situación que les rodeaba, en la forma como ellos se acercan al Señor y tantos detalles. Aunque todo eso es diverso, la manifestación del poder de Dios siempre va a ser la misma, obrando de acuerdo a la necesidad. Y llama también la atención que en los milagros que Dios hace, siempre hay abundancia. ¿Se acuerdan el milagro del aceite de la viuda? Dice que era abundante el aceite porque le alcanzó para pagar la deuda y con lo que le quedó pudieron vivir ella y sus hijos. O sea, Dios es abundante, ¿sí? En este caso, 12 cestas de pan, es abundante lo que quedó. Entonces creo que es importante detenernos por un momento porque sin duda estoy consciente que cada uno de nosotros, tanto usted como yo, necesitamos que el poder de Dios se manifieste ahora mismo, posiblemente en algún área de nuestras vidas. Quizás usted se quedó sin empleo, probablemente usted tiene miedo de enfermarse por el COVID, el miedo se ha hecho presa de usted y necesita un milagro en el que usted necesita sentir confianza y seguridad. O probablemente esté usted enfermo de este virus y necesita usted la sanidad. Entonces todos de alguna manera necesitamos probablemente algún milagro y Dios está dispuesto a obrar ese milagro en nuestras vidas si tan solo nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Entonces lo platico muy tranquilamente porque el Señor así es. Él no hace espavientos de los milagros, Él no lo hizo para llamar la atención, para ser una persona popular entre la gente, aunque la gente cuando vio los milagros de Jesús dice que lo querían hacer rey. Y Jesús no andaba buscando eso. Ahora, debemos creer firmemente que Dios sigue siendo el mismo que hizo milagros en el antiguo tiempo, el mismo que hizo milagros durante el ministerio de Jesús. Y sabe una cosa, su poder no ha cambiado. Pero algo muy importante también que vale la pena recalcar es que Dios no hace acepción de personas. No es como nosotros, que solamente nos juntamos o nos acercamos con la gente que conocemos, ¿sí? Y a veces hay gente muy racista que hace diferencias en las personas entre unos y otros. Si son profesionales, no se juntan con personas que no sean profesionales. Y aún si tienen familiares que no son profesionales, ellos se retiran de los familiares. Entonces son personas un poco raras. Ojalá
Dios les muestre que un día en sus vidas ellos tienen necesidad de todos necesitamos de todo. Entonces nosotros vemos que Dios es un Dios amoroso que nos ama a todos por igual y que no tiene un grupo preferido. Cualquier persona que necesite de Dios solamente tiene que acercarse con confianza a Él, sabiendo, plenamente seguro de que nunca será rechazado por el Señor. Entonces, en esta ocasión, vamos a estudiar el caso. Este es un caso muy especial, porque en este caso vamos a mirar a una mujer que se aferra a creer que solo Jesús puede hacer un milagro para su hija, y esta mujer tuvo que pasar por la prueba de su fe. Sin embargo, vamos a descubrir que la fe de esta mujer, al ser probada, terminó siendo aprobada y le agradó al Señor la actitud de esta mujer. Y para poder leer la palabra de Dios vamos a escoger San Mateo capítulo 15 del verso 21 al verso 28. Y antes de leer esta porción bíblica, permítame darles un panorama previo a esto que voy a leerle. Jesús viene de Jerusalén, donde ha tenido fuertes discusiones con los fariseos, que no eran más que los religiosos de la época. Esta gente, yo he pensado muchas veces que si hubiesen puesto o hubiesen tenido el discernimiento espiritual para saber que Jesús era el Mesías prometido, estas gentes hubieran sido excelentes instrumentos en las manos de Dios, porque ellos eran los que enseñaban la ley. Pero sin embargo, ellos fueron más de una ocasión el estorbo en el ministerio de Jesús. Entonces, en esta ocasión discuten con el Señor porque simple y sencillamente miran que los discípulos, escuche, no reclaman que los discípulos no guardan la ley, sino que los discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos. Ese es el problema. Y me imagino que llega un momento en que Jesús se enfada de esa actitud tan constante y tan continua de estar peleando, discutiendo con Jesús por la forma de cómo ellos se manejan. Y sabe que Jesús decide irse a un área que está en la parte noroeste de Israel. Y ahí en esa parte casi no había judíos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 15 del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, de lo que acabo de hablar, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Interesante esta lectura, ¿verdad? Y hay cosas que para nosotros como que suenan fuertes y contrastan con lo que es Jesús y con lo que representa, ¿verdad? Es muy interesante este caso porque aunque diera la impresión que Jesús estuviera rechazando a esta mujer, no debemos olvidar un principio importante que he estado enseñando, que siempre Él sabe
lo que ha de hacer. Nosotros somos los que no entendemos, pero el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Él sabe por qué o para qué está permitiendo este tiempo de confinamiento de nosotros en nuestras casas en este tiempo. Él sabe para qué ha permitido que casi todo este año la producción, la economía y las finanzas se han ido abajo. Él sabe para qué. Nosotros no lo entendemos y mucha gente que no tiene su confianza en Dios ni tiene la esperanza en sus promesas, se desespera y más de uno se ha quitado la vida y no saben qué hacer. Muchos auguran que para octubre, que para diciembre, pero la verdad es que solamente Él sabe para cuándo va a ser el tiempo. Y por eso es que nosotros debemos de aferrarnos a nuestro Dios. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de esa relación que Él quiere que tengamos con Él. Hay cosas muy importantes que debemos de analizar. Lo primero es que el Señor siempre va a ir donde hay necesidad y donde hay fe. El Señor, nosotros miramos en la palabra de Dios que Jesús era muy caballero. Jesús iba donde lo invitaban. O como en este caso donde encontraba un lugar propicio, que hubiera disposición, que hubiera fe, que hubiera necesidad. Jesús a donde lo rechazaban, porque vamos a ver alguna ocasión milagros en donde fue rechazado Jesús, Jesús se va. Entonces, no le hacemos un favor al Señor aceptándolo, no. El Señor va a quedarse con nosotros y va a estar con nosotros si nosotros lo invitamos y se lo permitimos. Pero si Él ve que lo rechazamos, y a veces no es necesario que le digamos con palabra, Señor, vete de mi vida, pero a veces nuestras actitudes o nuestras reacciones le están diciendo al Señor que pues nos está estorbando. Entonces el Señor se va. Entonces, la expresión saliendo de ahí se refiere precisamente a alejarse de Jerusalén, donde, como les estaba comentando en un principio, el Señor había sido cuestionado por los fariseos y religiosos, quienes le reclaman que sus discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos. Es decir, si la ley decía que para tomar los alimentos había que lavarse las manos, vienen los ancianos y establecen que hay que lavarse 7 veces. Entonces, si no lo hacían las 7 veces, ellos estaban violando los reglamentos de los ancianos, pero no de la ley. Ahora, Él hace un largo viaje a esta región que, como les comento, geográficamente está hacia la parte noroeste de Israel. Una región donde no hay gente religiosa como los fariseos y tampoco hay muchos judíos. Ahora, ¿por qué el Señor se va para allá? ¿No se pone usted a pensar esto? Y estoy anticipándome por lo que más adelante el Señor le dice a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Y entonces, ¿qué está haciendo allí con gente que no es de Israel? Permítanme ir un poquito más adelante. Yo creo que está en ese lugar. Sin embargo, Él, como Dios, sabía que en ese lugar había necesidades. Había personas con enfermedades. Y que en ese lugar, aunque no había gente de Israel, había la oportunidad para manifestar su misericordia y su poder. Jesús sabía que en Tiro y en Sidón, aunque la gente no conocía de la ley de Dios, había personas que tenían la capacidad y la disposición de creer que un milagro se podría realizar en sus vidas. Es entonces cuando aparece esta mujer clamando a gran voz. Y cuando yo digo clamando, lo digo yo despacio, tranquilo, con un volumen suave. Pero esta mujer estaba gritándole, ¿sí? Gritaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y al parecer gritaba de manera insistente, pero Jesús no le respondía. Ahora, me llama la atención
la actitud tan honesta de esta mujer. Ella no esconde la naturaleza del problema de su hija, y esto debemos de considerarlo ahora nosotros. Porque me atrevo a pensar que si fuera un caso nuestro, el ser humano por naturaleza nos preocupa tanto el qué dirán, ¿sí? ¿Qué van a decir si yo digo esto? A esta mujer no le importó nada qué comentaría la gente de ella, de qué la tildarían, que quizás pensaban que estaba loca. Simplemente ella gritaba, y lo que gritaba estaba diciendo la necesidad que tenía. Por otra parte, ¿no era más fácil ocultar la verdadera necesidad de su hija? Fíjense que ella es muy sincera al decir: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. O sea, estaba endemoniada la muchacha. Y no le puedo decir porque la palabra de Dios no lo describe cómo es que esta mujer sabía que su hija estaba endemoniada. Lo que sí sabemos es que cuando hay una posesión demoníaca, la persona tiene una fuerza sobrenatural que pueden romper cualquier cosa, tiene mucha fuerza. Y yo no sé si estaría batallando con esta muchacha. Quiero decirles que la situación cuando Satanás también toma control de una persona es terrible. Lo cierto es que ella dice la verdad, y la dice no al oído de Jesús, la dice a voz en cuello, gritándolo. Es decir, todo mundo se da cuenta. Y claro, quienes se preocupan son los discípulos. Yo estoy seguro que Jesús, desde el primer momento, no solamente la escuchó, sino sabía cuál era la necesidad. Y Jesús, como sabe lo que él iba a hacer, él supo el momento oportuno para intervenir. Son los discípulos los que le manifiestan molestia por los gritos. Y entonces vienen ante el Señor y le piden que la despida, o sea, que la atienda para que se calle la boca, ¿verdad? Para que deje de gritar. Es probable que para ellos era incómodo, o ellos pensaban que era incómodo para la gente que iba siguiéndolos. Entonces, no olvidemos que Jesús es Dios. Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Cuando ellos van con Jesús, hasta entonces cuando Jesús responde que Él no era enviado, lo que les decía hace un momento, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que llama la atención es que estaba en un área donde no había mucha gente de Israel. Sin duda estaba esperando ver cuál sería la reacción de la mujer. Muchas veces me atrevo a pensar que Dios mismo permite que aquella situación por la cual estamos atravesando se prolongue en cuanto a tiempo para nosotros, para probar cuál es nuestra reacción. ¿Por qué, por ejemplo, aquí en la ciudad de Houston nos dijeron que ya todo volvía a la normalidad y de pronto pues siempre no? Otra vez a estar recluidos en la casa y a tener cuidado, y ahora no sabemos para cuándo. Dios está esperando ver una buena reacción de parte nuestra, ¿no le parece? Y cuando yo creo que esta mujer gritaba y miraba que Jesús no le respondía, ella continuó gritando. Pero cuando esta mujer se da cuenta que Jesús le respondió esto a sus discípulos, dice la palabra de Dios que entonces ella viene y se tiró a sus pies, se postró a sus pies y suplicante le dice: Señor, socórreme. Y cuando dice la palabra que se postró, quiere decir que puso su frente en el suelo. O sea, una humillación tremenda delante de Dios, delante del Señor. Señor, socórreme. Y este es el tercer punto que yo quiero abordar con ustedes, donde el Señor prueba la fe de la mujer. Para ese momento Jesús tiene que detenerse. Y ahora le responde directamente a la mujer algo que pudiera parecer desde nuestro punto de vista cultural bastante fuerte para nosotros. Escuche lo que le dice: no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perros. Otra versión dice echarlo a los perrillos. Y esto probablemente se refería a todos aquellos que no eran judíos. O sea, primero dijo, yo he sido enviado a los hijos de la casa de Israel. Porque para el judío, el que no era judío era un perro. ¿Sí? Era discriminado. Lo cierto es que él sabía, Jesús sabía, hasta dónde podría llegar para probar la fe de esta mujer. Dios conoce nuestra capacidad. Dios conoce hasta dónde podemos tolerar, hasta dónde podemos aguantar. Su palabra dice que Él no va a permitir una carga más allá de lo que usted y yo podamos llevar. Y que junto con la prueba siempre nos mostrará la puerta de salida. O sea que el Señor nunca va a abusar de nosotros. A veces decimos, este problema es demasiado para mí. No, es apenas la medida de lo que usted o yo podemos soportar. Por eso Dios lo ha permitido. Quizás otra persona no lo hubiera soportado. Hay personas que cuando van a visitar a alguien que está pasando por un tiempo difícil, dice, fulano, fulana, yo no creo que yo podría pasar o soportar lo que tú estás pasando o soportando. Claro, porque somos diferentes y a cada uno Dios sabe cuál es nuestra capacidad de tolerancia. Entonces, el Señor es justo. Él nunca va a permitir una prueba que Él sepa que no podamos llevar. Él conoce nuestra capacidad de soporte o de aguante. Cuando el Señor responde esto, mis amigos y hermanos, la mujer tenía la opción de irse inmediatamente a su casa e irse bien lastimada, sintiéndose ofendida, sintiéndose rechazada por la expresión que Jesús le dice. Sin embargo, ella está decidida a permanecer ahí hasta llevar una respuesta satisfactoria en su vida. Por eso es que aunque escuchó eso que dijo Jesús, le dice, Señor, tienes toda la razón. No es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Pero ¿sabes una cosa? Aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. En otras palabras, yo no vengo a pedirte el pan, quiero una migaja. ¿Sabe usted qué es una migaja? Una porción pequeña. No quiero lo que le corresponde a los hijos. Dame solamente un pedacito. Me conformo con eso, pero haz libre a mi hija. Con eso está diciendo, tienes toda la razón. Pero ¿sabes una cosa? Con una migaja, Señor, me es suficiente. Y yo creo que esta respuesta realmente sorprendió a Jesús. Porque en la conclusión del pasaje vemos a Jesús elogiando la fe de esta mujer. Quizás si hubiera sido una mujer religiosa de los judíos, hasta lo hubiera ido a acusar con el Sanedrín, ¿verdad? De la forma como la trató. Sin embargo, Jesús nunca nos ofende. Jesús nunca, su propósito es lastimarnos. Lo que está usted atravesando ahora, créame, que Dios no lo ha permitido porque la quiere lastimar, porque lo quiere herir, porque lo quiere tener sufriendo. No, 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 no. Al contrario, el Señor ha permitido esa situación, esa adversidad o ese problema en su vida simple y sencillamente para que nosotros dejemos de enfocarnos en todas las cosas que aparentemente nos iban a traer la solución y nos enfoquemos solamente en Él, que es la respuesta para nuestra vida. El elogio que le dice a la mujer es: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. ¡Qué tremendo! Lo que vio en esta mujer fue esa capacidad de que ella pudiera recibir no solamente ese milagro, sino lo que ella quisiera. El Señor termina elogiando la fe de esta mujer. Vemos que esa fe hizo
que tal como ella lo pidió, así fue hecho. Y el resultado lo conocemos. Dice la palabra de Dios que su hija fue liberada en aquella misma hora. Increíble, ¿verdad? La fe de esta mujer fue probada y ella se dispuso a mantener sus convicciones plenamente convencida de que ella creía que Jesús era la única persona que podría traer liberación, esa liberación que su hija necesitaba. Yo no sé si esta mujer, alguien le platicó o ella fue testigo de algún milagro que Jesús hizo. Yo no sé si esta mujer supo de Jesús, pero por algo, cuando Jesús entra a la ciudad, comienza a gritar. Fíjese que hay casos en donde hemos visto que una mujer, en el pasado leíamos, que solamente se atrevió a tocar el manto del Señor. Hay otros casos de milagros en donde la persona van y le piden al Señor. Hay casos de leprosos que le gritan desde lejos al Señor que obre el milagro de la sanidad, ¿sí? Pero en este caso está totalmente fuera de serie porque esta mujer ni se acercó a Jesús, sino simplemente le comenzó a gritar. Yo no sé si habrá momentos en que usted y yo tendremos que gritarle al Señor. Y no porque Él esté sordo, sino porque yo creo que tenemos que ser honestos con Dios y decirle exactamente lo que necesitamos que Él haga en nuestras vidas. Yo me atrevo a pensar que si nosotros hubiéramos sido esa mujer, no le íbamos a decir, mi hija está endemoniada, porque ¿qué iba a decir mi vecina? ¿Qué iban a decir mis amistades, mis familiares? A lo mejor diría, mi hija está un poco delicada de salud. Pero mire, esta mujer fue bien sincera. Y yo creo que eso cuenta mucho delante de Dios. Después de todo, ¿para qué escondemos la necesidad que tenemos si Dios la conoce? Ahora, eso no significa que la ande usted publicando en Facebook como ahora se publica todo, ¿verdad? Hasta lo que se va uno a comer, ahí le toman una foto y la sube, ¿verdad? Ay, que va caminando, que es como el vestido se le ve, se toma una otra foto y la sube, ¿sí? Subimos todo tipo de fotos. Yo creo que hay cosas que tenemos que ser honestos con Dios. Y así como tenemos esa capacidad de andar subiendo tanta basura al Facebook, porque a veces es basura, deberíamos de subir a la presencia del Señor y decirle con honestidad, mira, esto y esto y esto me está pasando. Señor, ayúdame porque mi temperamento echa a perder todas las cosas. Ay, no, Señor, tú sabes cómo soy un poco violento. No, dígalo con honestidad. Soy violento, soy agresivo, soy agresiva. Señor, trata con mi temperamento. Señor, mira mi lengua, yo soy muy chismoso, muy chismosa. Me gusta andar compartiendo y hablando de todo el mundo. Hay que decirle cuál es tu mal. Porque a veces necesitamos ese milagro. Señor, ayúdame, por favor. Yo tengo problemas con mis pensamientos. Traigo pensamientos sucios a mi mente a cada rato. Necesitamos ser honestos con Dios. Porque eso es lo único que puede traernos verdadera liberación. ¿No será acaso que lo que estamos ahora atravesando, Dios lo está permitiendo para probar nuestra fe? Piénsele. Yo creo que hoy más que nunca es nuestra oportunidad de depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Sabe? Dios no quiere vernos sufrir, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros a veces pensamos de otra manera. Para nosotros no estar sufriendo es que sigamos andando, gastando en las tiendas, yendo cada fin de semana al mall, comiendo en los restaurantes, y pues este tiempo no lo hemos podido hacer. Y por eso nos sentimos como castigados. Para algo el Señor nos ha permitido por esta situación, porque de alguna manera hemos aprendido a ahorrar hasta el último centavo en este tiempo de crisis, ¿o no? Ve que todo obra para bien. Entonces, no importa la necesidad que tengamos o el milagro que requiramos.
requiramos. Usted y yo podemos acercarnos con confianza al Señor. Y como esta mujer, seamos honestos con Él y digamos: Señor, no importa lo que tú permitas que yo tenga que atravesar o el tiempo que yo tenga que esperar, yo aquí voy a estar firme, con convicción, siguiéndote y sirviéndote. No que ahora que no hay iglesia, no podemos ir a tu casa, pues ya muchos se han olvidado, hasta ni se conectan, ¿verdad? No. Usted es responsable de su relación con Dios y debemos buscar de Dios todos los días. Yo le animo en el nombre del Señor a mantenernos cerca de Dios, pase lo que pase. Y no importa las circunstancias que Él permita que vivamos, sepamos: Dios está con nosotros, no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Permítame hacer una oración final con usted. Eterno Padre, gracias por darme el privilegio de compartir esta palabra a tu pueblo. Yo declaro que esta palabra corre como un río. Y ese río fluye, Señor, a través de muchas vidas en diferentes lugares que están recibiendo esta palabra. Y en el nombre de Jesús, yo pongo la necesidad, el problema, la enfermedad, esa situación económica que alguien está atravesando, esa falta de empleo, Señor. En el nombre de Jesús, todo está en tus manos. Y sabemos que en tu tiempo tú vas a obrar ese milagro que estamos esperando. Yo lo decreto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos.